buscarle otra cosa. El rato es, no sé, celíaca, tiene algo más, ¿verdad? Buscarle o está sangrando de otro lado. Ya, lo mío, ya no está sangrando, ya no tiene metrorragia y por ahí no viene. La otra opción es medir la ferritina. Entonces, la otra es administrarle B12, tal vez es que ya le hierro y lo que le hace falta es B12. Y vigilar el hemograma. ¿Qué creen? Así, levantando a cuál. ¿Quién quiere tirarse el agua? ¿La? ¿Quiénes votan ahí por la? A ver. 1, 2, 3, hay varios, 4. La C. Y la D. Ok. Realmente están bien. Realmente lo que hay que hacer es medir la ferritina. ¿Por qué no B12? Sí. Tiene unos índices que más bien nos están hablando de que está microcítica hipocrónica. Son de las primeras cosas que vamos a ver que cambian. Esta paciente hay que medirle la ferritina. Entonces, ya entrando en contexto, este caso en la vida real efectivamente tenía una ferritina muy baja. O sea, tenía ferbopenia sin anemia. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos que creo que son muy válidos. Es cuando un paciente tiene ferbopenia, cómo lo detecto, y recordar que no toda la ferbopenia tiene que tener anemia, porque ese concepto a veces nos quedó como desde la universidad, ¿verdad? Ferbopenia igual anemia. Entonces, vean qué interesante, la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente que hay. Y es muy importante decir que es el principal causante de anemia. O sea, de todas las anemias, casi todas son ferbopénicas, pero no siempre la ferbopenia da anemia. Y lo más interesante es que la ferbopenia a nivel mundial es más prevalente inclusive en países en vías de desarrollo, sobre todo para que ya tenemos más estadísticas mundiales, se está viendo mucho en África, en algunos lugares también de Asia. Latinoamérica no tenemos datos muy prevalentes, pero hay de Colombia, hay de México y también tenemos altos deficiencias de hierro, sobre todo en donde se ha medido que es niños y adolescentes. Se calcula que 1.200 millones de personas tienen anemia por deficiencia de hierro y los pacientes que tienen deficiencia de hierro sin anemia pueden duplicarlos. Perfectamente pueden tener, estamos hablando de 2.4 billones, digamos. Es enorme. O sea, esto significa que deberíamos estar viéndolo frecuentemente. Y ustedes se preguntan, qué raro, yo casi no mando ferritinas, tal vez. Estoy quedando sin mandar las ferritinas que tengo que mandar. Recordar que las siglas de IDE, ¿verdad? De Iron Deficiency, básicamente no es igual que la anemia por deficiencia de hierro. No son sinónimos. Siempre se ha usado, pero recordar que lo que es la deficiencia de hierro es un concepto más amplio, mucho más general. Mientras que la anemia por deficiencia de hierro ya es cuando ya efectivamente me lleva a una carencia, no solo en otras áreas del cuerpo, sino en la producción de glóbulos rojos a nivel medular. Mientras que la deficiencia de hierro, básicamente es cuando yo no logro suplir las demandas que en ese momento ocupo. Entonces, esto es muy importante porque para más adelante vamos a ver cuándo ocupo demandas. Estoy creciendo, cuando estoy en recuperación, por ejemplo, una cirugía. ¿Aló? Por ejemplo, cuando estamos... Sí. Hola, sí. Sí. Cuando estamos, por ejemplo, en crecimiento como los niños, ¿verdad? No, a los chiquilines, pero bueno, esta es una condición frecuente. Y así podemos ver uno muy típico, embarazo. Que todos sí lo tenemos como en el chip. El embarazo, hay que darle hierro. Entonces, está la mamá, más el bebé, todo lo demás. Vean que la Organización Mundial de la Salud ha puesto ya rangos para decir anemia. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando tengo una anemia, tengo deficiencia de hierro, que ahora más adelante vamos a hablar de cómo hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro. Cuando tengo una anemia junto con deficiencia de hierro, es una anemia por carencia de hierro. Y lo que ha puesto la Organización Mundial de la Salud depende de si es hombre, si es mujer no gestante y gestante. Si es hombre, 13, si es mujer, ¿verdad? En edad premenopáusica, y ahí estamos hablando por los sangrados menstruales, ahí se pone corte de 12, y cuando son mujeres gestantes, se pone el corte de 11 por la anemia difusional fisiológica, ¿no? Que curiosamente tiene más volumen eritrocitario, tiene más requerimientos de hierro, tiene más reservas de hierro, pero tienen más incremento de volumen plasmático, entonces igual hacen una anemia difusional. ¿Ok? Decirles que la mujer premenopáusica tiene
unas pérdidas que deberían básicamente compensarse y equilibrarse con lo que quiere, pero siempre va a tener ese corte de hemoglobina más bajo. Mientras que la posmenopáusica no se ha establecido una cifra, pero se considera que ya debería andar cercano de 12,5. En algunos van a decirles que todavía 12, pero bueno, ahí está. Y recordar que los síntomas de anemia, ¿verdad? Como la fatiga, pueden estar presentes aún sin niveles de anemia. O sea, ¿qué quiere decir eso? La ferropenia per se va a generar síntomas. Y era el caso que vimos de esta mujer. No está anémica, pero está con síntomas de anemia. Ahora vamos a ver cuáles son. Otro concepto importante es la deficiencia de hierro funcional. ¿Qué es eso? ¿Verdad? La deficiencia de hierro funcional. Bueno, la deficiencia de hierro, ahora lo vamos a ver en un cuadro más adelante, un poco fisiopatológico, es cuando yo sí tengo mis reservas corporales de hierro adecuadas, pero no puedo utilizar. Y este es el típico de la anemia por enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Que ahora vamos a ver más adelante cómo actúa básicamente la ferroportina, cómo nos bloquea pasos y demás. Entonces, al final, yo sí tengo reservas adecuadas de hierro, pero no puedo usar. O sea, al final, una deficiencia de hierro, pero es funcional, no absoluta. Y entonces aquí viene el otro concepto, aunque un montón de conceptos para uno, ¿verdad? Como ligando, que uno tal vez no los tenía tan claros, que es la deficiencia de hierro absoluta. Y ahí sí, estamos hablando que mis reservas de hierro están completamente deficientes. ¿Cómo podría yo diferenciar una de otra? La deficiencia de hierro absoluta versus la funcional, viendo las reservas de hierro. ¿Cuál es el lugar que más reservas de hierro tiene? La médula ósea. Bueno, también el sistema retículo endotelial, el hígado, el vaso, pero la médula ósea tiene muy buenas reservas de hierro. Y ahí, yo no sé si recuerdan, se me dio una tinción que se llamaba la tinción de hemosiderina, y ahí vemos cuánto hierro. Si tenían 2 cruces o menos, está ferropénico. Si tenían 3 cruces o más, está con una reserva de hierro adecuada. Ahí uno puede medir la reserva. Porque ahora vamos a hablar más adelante que conforme se dan las enfermedades crónicas, las cosas no son tan sencillas de medir solo con ferritina y digamos la saturación de la transferrina ya se va complicando a veces un poco más. Las condiciones que pueden llevarme a deficiencia absoluta es cuando yo voy perdiendo hierro, es muy sencillo, todos decimos sangrados crónicos, como el de esta mujer, de hiperrofenia. Entonces, ahí probablemente por eso es que por solo la ferritina tenemos suficiente. Pero hay otros más curiosos. Ustedes me dicen, ¿un atleta de alto rendimiento? Sí. ¿Por qué los atletas de alto rendimiento hacen ferropenia? Aquí, no sé si es aquí atleta y le gusta hacer ya algo de alto rendimiento. El sudor lleva hierro. Y los atletas de alto rendimiento, por sudor, van perdiendo hierro. Tienen más índices de sangrados microscópicos en tracto gastrointestinal. Ahí, para el doctor León de Meservil, ese detallillo creo que probablemente sí lo saben. Y también tienen algunas características que es que pierden, hacen hemólisis y pierden pequeñas cantidades en orina. Entonces, un atleta de alto rendimiento pierde hierro. Qué interesante, que eso uno no lo pensaría. Y de hecho, deben recibir hierro. Y hay evidencia que cuando se les da hierro, les va mejor, rinden más. Y lógicamente, cuando no puedo absorberlo, que yo creo que aquí todos sabemos que cuando hay cirugías bariátricas, que si yo tengo alguna condición de gastrectomía, además, o cuando yo tengo una demanda aumentada, mi cantidad de hierro se vuelve insuficiente, entonces me vuelvo ferropénico para ese momento de la vida. Aunque las reservas tal vez en otro momento de la vida sean suficientes. El mejor ejemplo es embarazo, como hablábamos. Y algunas que sí tienen que ser específicamente funcionales, como las últimas, que si ustedes ven todas en conjunto, ¿qué tienen? Procesos inflamatorios crónicos, procesos crónicos que van generando incapacidad de utilizar el hierro. Y aquí, este es el cuadrito que yo les decía, un poco como volver a cirugía, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Para los que están en la casa y acá, voy a irse señalando. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí cómo se ve lo que es la fisiología normal. Si yo tengo pérdida de las reservas de hierro, ¿verdad? Voy a tener también pérdida de la saturación de la transferrina porque ya no tengo que transportar. Y entonces esto a través de esta vía que se llama PMP, SMDA, SMAD, se pega a una parte
que es el ARN mensajero del hepatocito que produce hepcidina. ¿Qué hace la hepcidina? La hepcidina normalmente va a hacer que cuando yo tenga altas concentraciones, bloquee esta vía, que es la vía de la ferroportina, que es la vía que me permite absorber en el enterocito mejor el hierro. Entonces vean qué interesante, si mis reservas están bajas, yo bloqueo la producción de hepcidina, porque esto lo que hace es bloquearla, y al disminuir la hepcidina, ¿qué pasa? Yo tengo más disponibilidad de la festina y de la ferroportina y puedo absorber más hierro, lo cual es muy lógico. Si me falta hierro, el cuerpo tiene la capacidad de absorber más. No solo por ahí, sino que también la ferroportina me permite sacar de mi sistema retículo endotelial, ¿verdad? Inclusive de los mismos glóbulos rojos. Yo puedo sacar hierro. Vean qué interesante. Yo puedo sacar hierro de mi reserva de hierro de los glóbulos rojos para dárselo a otros tejidos. Músculo, cerebro. Entonces, si yo estoy carente de hierro, de reservas total, yo puedo ser más tolerante a esa ferropenia porque puedo mover el hierro de un lado a otro. Y eso es una explicación porque los pacientes ferropénicos crónicos por carencia, ustedes los ven, andan hemoglobinas de 6, microcítica, hipocrómica, pálidos, si vieran, y logran estar funcionales. No tienen casi síntomas. ¿Por qué? Porque probablemente están moviendo hierro de un lado para otro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay inflamación? Y esto es la explicación de la anemia que tenemos funcional, ¿verdad? Cuando tenemos una deficiencia funcional de hierro, se da por interleuquinas que se estimula la vía de producción de hepcidina, y es todo lo contrario. Aquí más bien hay producción. Y donde yo hago esta producción, entonces bloqueo la salida, ¿verdad? Y bloqueo la salida y finalmente se cae el hierro. Tenemos otros sistemas como la eritropoyetina, ¿verdad? Y la eritroferrona, que básicamente podrían hacer también efecto para tratar de compensar estas deficiencias de hierro, produciendo más glóbulos rojos, pero de ahí no pasa. No me permite utilizar el hierro. Entonces, al final, yo siempre voy a tener caída del hierro que hay circulante. Y entonces, me convierto en un paciente, digamos, si estoy con inflamación crónica, ferropénico. Causas. Causas, yo creo que sobra decir, este es un pequeño resumen de un artículo de cuáles son las causas, pero me gustó porque es muy gráfico, ¿verdad? Entonces podemos tener arriba que la ingesta es inadecuada, ahí donde está el brócoli, recordando que los que son estrictamente vegetarianos tienen más dificultad. ¿Por qué? Hay hierro en vegetal, sí, claro, ¿verdad? Ahí se acuerdan de Popeye y las espinacas, ¿verdad? Que tienen mucho hierro, es cierto, sí. Pero el hierro vegetal, como viene presentado, es más difícil de absorber que la presentación del hierro que viene combinado en grupos en la proteína animal. Entonces, cuando el hierro viene en ese grupo, la absorción se genera más fácilmente y tenemos una mayor efectividad en poder absorber el hierro de la dieta. Por eso es que los vegetarianos tienen problemas. No es que la dieta vegetariana no tenga alto hierro. Sí tiene, pero no suficiente. Lógicamente, disminución de la absorción, se ocupa acidez para poder, ¿se acuerdan? Pasar de hierro, valencia 2 a valencia 3, oxidarlo y absorber. Y una causa que yo estoy viendo muy frecuentemente es inhibidor de bomba protones. Lógicamente, cuando uno le dice, tiene una gastrectomía, una cirugía bariátrica, pues no lo dudamos mucho, pero cuando tiene inhibidor de bomba protones, nos lo pasamos como por alto y es una causa cada vez más frecuente. La otra es, cuando uno busca, encuentra. Ya he encontrado algunos pacientes que tienen también anemia perniciosa, que es la anemia autoinmune por anticuerpos contra las células principales del estómago. Y ahí podemos ir viendo todos, me los voy a saltar para llegar aquí un poco al final de las enfermedades inflamatorias, que es interesante porque las enfermedades inflamatorias son complejas. Ustedes pueden tener, por ejemplo, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con un CUS y un Crohn, y ahí tenés las dos, tenés inflamación, pero probablemente está perdiendo también por la enfermedad. Puedes tener un paciente en hemodiálisis, tiene inflamación crónica por su enfermedad renal. La hemodiálisis por sí solo los inflama, también produce interleuquinas.
pero en el sistema de la diálisis se queda sangre. Por más galleta que sea la enfermera que está haciendo eso, siempre va a dejar sangre en el sistema y esos pacientes van a ser ferropénicos. Y así como otros, hablamos de cáncer, de otros. Entonces, vean que cuando hay enfermedad inflamatoria crónica, uno pensaría, ah, sí es eso, es una anemia por enfermedad, perdón, de deficiencia de hierro funcional, ya. No, podría tener ambas, deficiencia de hierro funcional y deficiencia de hierro absoluta. Entonces, ¿cómo esperaríamos encontrar en la clínica? Porque todavía deberíamos tener la capacidad clínica de decir, tal vez sospechen en este paciente que hay ferropenia. La verdad es que, aunque está escrito, ¿verdad? Muchas cosas, en la parte clínica se mezcla montones con otras cosas que aún uno no sabe qué es, qué no es. Los pacientes pueden ir, como dice ahí bien, desde algunos síntomas hasta completamente asintomáticos. Y básicamente la fatiga y la letargia, ¿verdad? No es astenia, mil cosas, ¿verdad? Además, ¿quién de aquí está, de este cuarto, no ha sentido fatiga y astenia algún día, verdad? Yo creo que es como, ya este se vuelve crónico, ojalá estén ¿verdad? Y entonces ya se volvió crónico, ya no sabemos qué es fatiga, qué, entonces es complicadísimo realmente. Hay otros como por ejemplo que la concentración está reducida, los mareos, tinnitus, palidez, dolor de cabeza, ¿verdad? Que todo esto al final es mucho lo que la paciente que nos dejó tenía, pero al final también es muy específico. Yo, honestamente, a mí llega alguien con tinnitus y yo no voy a decir, ah, ferropenia. No, no, o sea, no, realmente no. Entonces tienen que venir más cosas. Ahora, piernas inquietas, este es clásico, eso es lo que está escrito y usted les da hierro y las piernas inquietas mejoran. Pocas veces lo he visto yo, los neurólogos, uno habla con los neurólogos y son poquitos también los que ven piernas inquietas. La gente que está ahí moviendo la pierna, ¿verdad? Y usualmente tiene también ferropenia. Otra manifestación, alopecia, cabello quebradizo, piel seca, la coloniquia, que por si no lo habían visto, esa uña de arriba, por si nunca habían visto una que es como un canal que se genera, ¿verdad? Como que se bandea la uña, ¿verdad? Y ese canalito habla de ferropenia. La glositis atrófica, o sea que la lengua se aplana. También mil cosas dan glositis atrófica, entonces tampoco es específico, vean, ¿verdad? Y ahí podemos ir cada uno de los otros síntomas. Recordar que está la pica en los chiquillos también cuando uno ve a niños. Adelantando, para mantener ahí el tiempo y que cumplir la promesa, vamos a ver otro caso. Este es un caso como para entonces ya entrar un poco en la otra parte de la charla, que es, ¿qué hago yo cuando ya sé que tiene ferropenia? ¿Cómo diagnostico? O sea, o sospecho que tienen por la clínica, por las condiciones subyacentes que pueden. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Qué hago? ¿Y cómo lo trato? Entonces es lo que vamos a ver en este caso. ¿Ven qué interesante este caso? Masculino de 35 años, donaba sangre frecuentemente en un hospital de la seguridad pública y le daban hierro oral que consumía como por periodos y dejaba de consumir porque le decían que tenía que hacerlo, pero era un donante frecuente. Hace 2 meses lo diagnostican con una enfermedad celíaca y esto porque empezó con diabetes. Y alguien le dijo, no, mira, estudiante, pues te hacen todos los estudios y sale celíaco. Él asegura que hace dieta libre de gluten desde que se diagnosticó y acudió a la cita del médico de empresa porque tenía fatiga, mareo, cefalea y él había notado que el pelo como que se le quebraba, inclusive pensaba que podía ser algo de la piscina porque a veces nada. Al final le encuentran una anemia muy leve, microcítica hipocrómica 12.5, pero para un hombre joven está anémico, no hay mucha duda, y una ferritina en 45. Entonces aquí digo yo, ok, ¿cuánto es la ferritina normal y cómo uso la ferritina de diagnóstico? Entonces viene una pregunta muy válida. ¿Vale? Ese es el siguiente paso en el diagnóstico / manejo de este paciente. Aseguro que está ferropénico y le doy bien oral una vez, ¿verdad? Por la ferritina está muy bien y realmente la anemia probablemente es porque viene donando sangre, entonces esa ferritina está pura vida. Yo diría que ya se desentiende uno. Puedo asegurar que sí está ferropénico, ¿verdad? Y que ocupa tratamiento de hierro, pero ya no tal vez oral, tal vez algún otro tipo de tratamiento de hierro,
Pues mejor no me complico y lo mando a hematología y hematología de Bueno, aquí todo el mundo levantó por la D. No, no, mentira. Entonces, vean qué interesante que la ferropenia tiene como muchas formas de irse moviendo a través este es el espectro, ¿verdad? Y lo que quiero ver en esta curva es asumar, o sea, donde dice que estamos con las reservas llenas, podemos tener cuadros donde nuestras reservas van cayendo, pero no producen ninguna deficiencia, digamos, absoluta de hierro clínica que me lleve ya a un paciente con más síntomas, o finalmente llega a caer tanto que llega a dar anemia. Pero vean que la enfermedad inflamatoria, la que está ahí en naranja, quitamos ese del cuadro verde, no le hagan mucho caso porque es un trastorno genético súper infrecuente. Dice el doctor Bernie que él se va por la D también. Está bien. Entonces, vean qué interesante que cuando tenemos una anemia que ya es por proceso funcional inflamatorio crónico, entonces podemos tener esa combinación que hablábamos. Podemos tener solo la ferropenia funcional, que es una deficiencia de hierro funcional, por este mecanismo que hablábamos de la arcidina, ferroportina y grupo digamos, de proteínas transportadoras de hierro, ¿verdad? Versus tener ambas. Entonces ya se complica un poco las cosas. Entonces aquí trae un cuadro que me gusta. Este es un artículo de Lancet. Ahí puse en la slide anterior puse la referencia, ¿verdad? Pues si quieren buscarlos, súper útil. ¿Cómo puedo yo desgranar un poco esto? Para los que están empezando se puede volver un poco voluminoso, es decir, que hago este montón de cosas. Pero se los voy a poner todavía más fácil en la siguiente diapositiva. Lo que quiero que vean es que todo depende de dónde yo esté en el espectro de la enfermedad. Entonces yo puedo estar, por ejemplo, con una ferritina, vamos a marcarlo acá para que lo vean, con una ferritina que está básicamente baja, o sea, menos de 30, que es lo que se ha establecido internacionalmente como una ferritina baja. No se vayan por los laboratorios que a veces te les van a tirar ferritinas de cortes de 4 o de 5. Y entonces te ve una ferritina en 19 y dices, ah, está muy bien, porque el corte era 4 o 5. No. El corte, y eso déjenselo muy grabado en la mente, 30. Menos de 30 nos está hablando de ferropenia. ¿Ok? Y vean que ustedes pueden tener pacientes que solo tienen la ferritina baja y todos los demás índices normales. Y esos pacientes no tienen ni siquiera anemia. De hecho, el primer caso que pusimos, la primer paciente era un buen ejemplo. Tenía el índice de saturación o la saturación de transferrina normal, tenía lo que era la parte de todos los índices eritrocitarios, no tenía anemia, pero tenía la ferritina baja. Esa paciente se le dio hierro parenteral y mejoró clínicamente montones. De hecho, luego me dijo, doctor, ya ahora me siento con energía, empecé a hacer ejercicio, parecía como un anuncio. Y entonces, vean que es importante ver dónde uno está. Que en cambio, vean qué interesante este último que les pongo acá, cuando hay una combinada. Cuando hay una combinada, ¿qué pasaba con la ferritina y procesos inflamatorios? La ferritina sube. Entonces, vean cómo nos complica las cosas, porque es un reactante de fase aguda positivo, que cuando hay inflamación crónica por interleuquinas, sube la producción hepática. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber? Pues ya tenemos que irnos un poco a ver otros marcadores y sobre todo tenemos que irnos a ver lo que es la saturación de transferrina. Que si esa saturación de transferrina está en menos de 20, ya nos está hablando de que probablemente sí hay algún grado de una, digamos, ferropenia funcional y eventualmente, dependiendo de la ferritina, si está a menos de 100, probablemente ambas. ¿Cómo sería lo ideal? De pedirle ahí al doctor Bernie que nos haga un aspirado de médula ósea y que veamos la hemosiderina. Eso sería lo ideal. Ahora, hay nuevos marcadores. Hay marcadores nuevos que podemos ir viendo que son interesantes, que no están disponibles en los laboratorios tradicionales, son más para efectos de investigación, pero son útiles también. Y luego también tenemos que pensar en que si está muy alta, probablemente sí ya se hace difícil, sobre todo más de 100, se hace un poco difícil pensar en que eventualmente hay una verdadera ferropenia. Entonces vean, por ejemplo, vamos a salirnos de acá.
un cuadro resumido de aquellos pacientes. Este es un artículo de los pacientes que tienen ferropenia sin anemia. Entonces, aquel paciente que llegó con una hemoglobina relativamente bien, pero dice, hay algo que no me calza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, si el paciente ya tiene, chequeo la hemoglobina, tiene anemia, sí, lo estudio como estudio todas las anemias. Pero si no tiene anemia, no puedo descartar ferropenia. Y ese es un mensaje esencial de acá. No todos los pacientes que tengan una hemoglobina normal no tienen ferropenia, no son equivalentes. Ferropenia y anemia ferropénica no son sinónimos. ¿Okay? Muy importante, ¿verdad? Que lo hemos repetido varias veces. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Resumido, chequeemos la ferritina, chequeemos la saturación de transferrina. Y dependiendo de cómo eso está, y dependiendo si el paciente tiene o no tiene enfermedad crónica, podríamos decir, si la ferritina está en menos de 30, es categórico que ese paciente tiene una deficiencia total, ¿verdad?, de hierro. Entonces ahí es lo que ponen como una deficiencia absoluta, ¿verdad?, de hierro sin anemia. Mientras que si el paciente tiene una ferritina que está en menos de 100, ¿verdad?, pero más de 30, tenemos que ir a ver, porque hablábamos de la saturación de transferrina, y si esa saturación de transferrina está baja, reflejando que tenemos poco hierro circulante, y me devuelvo aquel cuadrito que les puse, el hígado, ¿y dónde está? ¿Y se acuerdan qué pasaba? Que bloqueaba yo por todo lado, me quedaba sin hierro térmico. Pues si yo no tengo hierro circulante, la saturación de transferrina va a estar. Y si yo la tengo baja, ya junto con lo que estábamos hablando, ya me está diciendo que tengo una ferropenia funcionante. O sea, no tengo hierro para ese momento porque está, aunque mis reservas pueden andar bien, se está bloqueando la utilización. Esto, vean cómo se traslapa, y básicamente uno podría tener, como hablábamos, sobre todo en algunas condiciones. A mí me interesa las que están a mano, como en amarillo: infección, cáncer, enfermedades autoinmunes y la parte de la enfermedad renal crónica. Estos pacientes llegan a tener inflamación, pero también llegan a tener anemia, una verdadera ferropenia de fondo, no solo una ferropenia funcional, sino una ferropenia absoluta o verdadera, digámoslo así. Y cambia mucho, y eso es lo que quiero ver en este cuadro, cómo abordo yo terapéuticamente uno u otro. Si yo tengo al paciente con una deficiencia de hierro absoluta tradicional, podemos optar por el hierro oral si el paciente tiene una anemia leve, pero podemos optar también por el hierro parenteral si es más severa. Mientras que si yo tengo las otras condiciones, no voy a poder utilizar hierro oral. ¿Por qué? Porque está bloqueada la absorción. Mis enterocitos están con las puertas cerradas para cualquier entrada de hierro. Entonces, por más que le demos hierro oral, yo no voy a poder a ese paciente corregirle su ferropenia en el momento. Voy a tener que usar hierro parenteral. Entonces, aquí ustedes van a ver que es lo más indicado, es el hierro parenteral. Y en algunas condiciones usaré la otra vía del estímulo, que es la eritropoyesis. Entonces, podríamos usar factores eritropoyéticos. Ya entrando en tratamiento, que es lo de las últimas cositas, vamos bien el tiempo todavía, es qué es lo que buscamos en el tratamiento. El tratamiento va a ser corregir la ferropenia, o sea, llevar a reserva de hierro normal, pero además tratar de normalizar la hemoglobina si hay anemia. Recordando que un porcentaje más grande va a ser sin anemia. Ahora, cuando yo tengo que utilizar básicamente tratamiento, y si el paciente tiene síntomas o tiene anemia. Ahora, yo les he dicho que también esto va variando, y cuando uno lee artículos se da cuenta que hay cada vez más flexibilidad, y cada vez se van encontrando pequeños detalles que hacen que la prescripción de hierro oral o sobre todo parenteral sea cada vez más amplia. Y en mi práctica, por lo menos yo sí les digo que cada vez encuentro más, cuando uno busca, encuentra más, y termina usando más hierro parenteral. Típico ejemplo, celíacos. O sea, tengo un montón de pacientes celíacos, y el paciente celíaco tiene una enfermedad inflamatoria crónica, además le cuesta absorber porque viene con, y yo le doy hierro y va a durar un siglo en levantar la muchacha, ¿verdad? Entonces de una vez le ponemos hierro parenteral y ese paciente no solo mejora la fatiga porque empieza dieta libre de gluten, sino que mejora la fatiga porque le quitaste la ferropenia. Lo agradecen un montón. Entonces, las formulaciones de hierro que tenemos nosotros en la Seguridad Social, casi todas son sales, ¿verdad? Y sales ferrosas. Y el problema de esto
es que básicamente la mayoría de estos tienen efectos adversos grandes. De hecho, hay estudios que dicen que el riesgo que usted tenga o el OR de hacer un efecto gastrointestinal es 2.32. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tengo 2.32 veces más probabilidad de que me dé efectos gastrointestinales tomando esto que no tomando, que tomando un placebo. Es altísimo. Y vean, por ejemplo, los porcentajes de náuseas. Yo podría decir que a veces es más incluso, porque tenemos también un defecto, ¿verdad? Que ahora vamos a hablar, que es que usualmente le damos altas dosis de hierro. Y se ha visto que las altas dosis de hierro, ¿verdad? Esto es lo tradicional, históricamente le daban de 100 a 200 miligramos, eso es para el efectos prácticos de aterrizado a caja costarricense del Seguro Social, 1 o 2 tabletas, porque es lo que más o menos equivale de hierro elemental. Y usted está muy anémico, le doy 2 tabletas. Error, ¿verdad? Error terrible. ¿Por qué? Porque saturo más bien, y se ha visto que esta saturación, digamos, para poder absorber el hierro, se puede vencer dando dosis más bajas e intercalando las dosis. Entonces, si van a usar hierro oral, no le den ese montón de hierro, denle en día por medio, le quitan los efectos gastrointestinales y mejoran la absorción. Y eso ya hay evidencia, ahí les puse alguna. Vean, por ejemplo, mujeres con deficiencia de hierro, no anémicas, que les dieron una dosis de hierro alimental de 60, ¿verdad? Que es relativamente más baja de lo que normalmente damos, ¿verdad? Aumentaron la concentración de enzimas durante 24 horas y bloquearon la absorción en dosis posteriores. Es una dosis baja. Y nosotros ahora lo que vamos a ver es 200. De la abscina se va a ir hacia altísimo. Volvemos a aquel cuadro que vimos de abscina bloqueada, ¿verdad? Bloqueando todo el sistema de proteínas que permite el transporte de hierro y al final el hierro no entra, ¿verdad? A medida que la dosis de hierro se aumenta, la absorción fraccional disminuye. Ahora, cuando ustedes vean, por ejemplo, que ustedes dan 6 veces más hierro, solo llegan a absorber 3 veces más. Pero sí se absorbe. Entonces, si usted tiene una anemia muy severa, eventualmente usted podría considerar esa opción, ¿verdad? Entonces, busquemos siempre dosis intermedias y en días alternos, ¿verdad? Sobre todo si la anemia es leve o el paciente está ferropénico puro, que le insisto, eso es lo que deberíamos estar encontrando más, ¿verdad? O bien, usen dosis más altas si el paciente realmente tiene una deficiencia de hierro más grave o ya está con una anemia más marcada, sabiendo que mucho de ese hierro se va a ir, ¿verdad? Al inodoro. Tenemos otras opciones, ¿verdad? Que aquí no hay, ¿verdad? En Europa, Estados Unidos está el maltol férrico, que tiene una mejor absorción y menos efectos secundarios, igual que el hierro sucrosomial, que también genera mejor absorción. Y lo que ha venido a revolucionar el tratamiento básicamente es el hierro parenteral, porque realmente pasamos, yo no sé si a ustedes les tocó vivir ya tengo unos añitos y a mí me tocó vivir el hierro de Dextran. Y ver las reacciones de hierro de Dextran cuando había anafilaxia de hierro de Dextran era realmente de pavor, era susto. Realmente, y era estresante. A veces nos llamaban de quimio porque el paciente además había que infundir eso en 8 horas, poner la primera parte de la infusión para ver si hacía reacción, y aún así puede hacer reacción en cualquier momento de la infusión, en una infusión súper lenta. Y ahora pasamos a tener hierros súper bien tolerados, súper seguros, casi no tienen efectos secundarios y se infunden muy rápido, permitiendo entonces que ya yo dé mucho más hierro y con menos encuentros clínicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente llega menos al hospital. Y para el paciente es mejor y para uno como médico, seamos honestos, estar viendo al paciente a cada rato es más cansado. En cambio, le puse hierro, listo, y te veo cuando te tenga que ver en un tiempo, ¿verdad? Porque no, el médico en general lo que quiere es resolver, sobre todo si está muy cargado de trabajo. Quiere resolver y dejarle listo al paciente lo que ocupa. Se ha visto que es bastante seguro. El hierro que más hay disponible a nivel internacional es el hierro de carboximaltosa, perdón, que es básicamente el que, digamos, nosotros tenemos aquí también como disponible en el mercado. Hay otras opciones en otros países, pero este es el que más se utiliza y es el que más se ha estudiado también. Y vean, por ejemplo, esta revisión sistemática, agarró 97 estudios randomizados
y encontró que no hubo un riesgo relativo incrementado, fue de 1.04 y vean el intervalo de confianza básicamente involucra al 1, prácticamente igual que otras que no dar, o sea, que dar placebo. Entonces, realmente es muy seguro en cuanto a lo que es eventos adversos graves, que con el hierro de Dextran era un gran problema, el hierro de Dextran de alto peso molecular. Voy a adelantar un poquito nada más hacia la parte de abajo. Cosas importantes. El paciente, teóricamente, que está séptico, no podemos ponerle hierro, ¿verdad? Teóricamente, porque está la teoría microbiológica y es basada en realidades, en cultivos, que cuando usted le da hierro a bacterias y sobre todo ciertos grupos bacterianos, el crecimiento es exponencia. Entonces, es como quien dice, darle materia prima para que crezca. Entonces, cuando el paciente tiene una sepsis activa, la recomendación sigue siendo no de hierro en ese momento. Controle la sepsis y le da hierro después. El otro contexto, que no necesariamente se ve mucho, que tenemos que tener cuidado, es las extravasaciones. Porque este hierro es muy seguro. Ya no vamos a ver las reacciones adversas. Pero si se extravasa, o sea, si la vía periférica se le sale y el hierro queda en el tejido periférico, en el tejido subcutáneo, va a mancharlos y va a quedar ahí como... Entonces uno debería decirle a los pacientes, mi recomendación es decir, es seguro, es súper seguro, no va a pasar mayor cosa. Lo único que puede pasar es que se salga y si se sale puede quedar una manchita. Igual ya la gente lo entiende porque tiene todo el background del hierro de Dextran que usábamos aquí, inyectable intramuscular, ¿verdad? Cosas interesantes y raras. Esto, de hecho, yo no lo sabía hasta hace poco. Me pareció ahí lo puse porque era un detallito ahí, como digo yo, un dato graving, oye, es interesante que es básicamente el hierro de tipo carboximaltosa puede generar hipofosfatemia bioquímica y algunas veces puede llegar a ser importante. La razón por la que lo hace básicamente es que hay un aumento de la concentración ¿cómo se llama? Del FG23, que es metabólico, que al final lo que hace es que en el túbulo se induzca la excreción del fósforo. Y esto no lo ve uno mucho, pero me pasó en un caso y por eso me enteré. El paciente se le colocó unos días después, aquí fue un poco de debilidad, con la pura casualidad que le hacen unos electrolitos completos, porque además uno nunca pide electrolitos completos, y sale un fósforo como 1,2. Me pareció algo, ¿verdad? Yo que está comiendo bien, no entiendo qué será, no le di mucha importancia, y buscando causas de hipofosfatemia encontré esto. Y entonces me pareció interesante ponerlo hoy, ¿verdad? Luego lo otro es cómo voy a calcular yo cuánto hierro, en este caso, de carboximaltosa le voy a dar al paciente. Yo creo que esto es lo más práctico que tal vez pueden llevarse de hoy. Si ustedes tienen un paciente con anemia, ¿verdad? Y ferropenia, ustedes van a querer usar esta tablita. Es cuánto pesan, cuánto está mi hemoglobina y sobre eso escojo. Y vean que los cortes son relativamente sencillos. El paciente está con anemia menos de 10, el paciente está entre 10 y 14 o no tiene anemia. ¿Y cuánto pesa? Menos de 75, menos de 70, perdón, o más de 70. Entonces es relativamente sencillo. Lo que cambia es un poco la cantidad de hierro total que le van a dar, que puede llegar a ser desde 2.500 miligramos hasta tampoco como 1 gramo, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que irlo viendo. Y esa tabla está disponible inclusive en el prospecto del medicamento, así que eso lo encuentran fácilmente. Ya los últimos 7 minutos son condiciones infrecuentes, digamos, no infrecuentes, particulares, que tenemos en la práctica clínica, situaciones en donde se ha visto que de entrada el hierro parenteral es la única opción. O sea, que ya no puedo pensar en hierro oral, tengo que entrar a hierro parenteral. Uno, la falla cardíaca. La falla cardíaca, ustedes ya saben que la falla cardíaca es una de las condiciones en donde tenemos que estar chequeando. Creo que esto sí se ha hecho un buen trabajo por parte de los cardiólogos de concientizar que la falla cardíaca es una enfermedad inflamatoria crónica y que por lo tanto puede entrar en ese tipo de anemia que hablábamos de ferropenia funcional. Y entonces ahí tenemos que decir que cuando se les da hierro, mejora la capacidad de ejercicio, la calidad de vida de los pacientes
y mejoran su clase funcional NIHA. Aquí básicamente voy a decir nada más que la reducción de muerte y la insuficiencia cardíaca reingresada o que requiera nuevamente hospitalización ha sido variable, pero hay evidencia cada vez más contundente, porque al principio había como estudios encontrados, contradictorios, pero conforme pasa el tiempo, cada vez hay más evidencia de que realmente da un beneficio. Si ustedes ven el acúmulo de evidencia es este. Casi todo se hace con carboximaltosa, ¿verdad? Con la parte de hierro carboximaltosa. Todo lo que es en rojo es carboximaltosa, mientras que hay otros que se han usado también y que también han tenido beneficios, pero no con el volumen, digamos, de muestra que hay con carboximaltosa. Entonces, probablemente si tenemos que usar va a ser el hierro de carboximaltosa. Y vean que aquí vienen unas guías, esto es de la europea de cardiología, este artículo de la europea de cardiología fue como un statement del 2021, y aquí viene cómo hacerlo. Es muy similar al otro que vimos cuando el paciente tiene ferropenia y anemia, pero vean que aquí cambia un poquito lo que es el momento de infusión. ¿Verdad? El otro cambia en cuanto a la semana 4, se puede hacer a la semana 6 o se debe hacer a la semana 6, pero al final nadie los va a perseguir si ustedes se lo pusieron al mes y no al mes y medio. Se los aseguro. Yo personalmente, de hecho, no me complico y le digo, al mes te vuelvo a poner esto. Y sí, muy importante volver a medir a este paciente de falla cardíaca por deficiencia de hierro a los 4 meses. Si sale bien, estarlo haciendo cada 6 meses o cada año para ir viendo y no perder una oportunidad porque cambia la condición del paciente. Otra condición particular, lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, el hierro que le damos oral tiene una pésima absorción. Y se ha visto que el hierro parenteral logra que la hemoglobina pueda aumentar solo por el hierro parenteral hasta 2 gramos, que eso no se logra de otra manera. Uno dice 2 gramos y 2 gramos, no. 2 gramos es una par de unidades de glóbulos rojos, ¿verdad? O sea, es bastante, es muy significativo. Y muy importante, no se interrumpe, digamos, digamos, la reposición de hierro que sí pasa con el hierro oral. Y finalmente el perioperatorio. El perioperatorio es uno que yo veo muy frecuentemente y ahora que, digamos, ya estoy solo en la medicina privada, tengo la oportunidad de tener un timing distinto que en la seguridad social no se tiene para poder preparar a un paciente de un colega de cirugía. Y no saben la cantidad de pacientes que uno puede encontrar con ferropenia y corregir. Y se ha visto que los pacientes que uno corrige pre-cirugía tienen menos requerimientos de transfusiones, lo cual siempre es bueno, no solo por tema de costos. A ningún paciente le gusta decir, bueno, vamos con el costo de la transfusión, que ya para ustedes saben que es caro. Y sino también que va por un tema de que disminuimos probabilidad de complicaciones, reacciones inmediatas agudas a la transfusión, reacciones que pueden ser tardías como el TRIM, que es la inmunomodulación de la transfusión, y que el paciente se nos infecte tiempo después. Y también que el paciente tiene una mejor recuperación funcional. Y hay algunos pequeños estudios que inclusive dicen que la cicatrización y la reincorporación, sobre todo en algunas cirugías ortopédicas del paciente, es mejor, es más rápido. La última, la enfermedad renal. Y la enfermedad renal, lo importante es que el paciente que recibe hierro parenteral ocupa menos transfusiones y ocupa menos dosificación de por ejemplo, de eritropoyetina o medicamentos para eritropoyesis. ¿Y por qué puede ser importante? Porque esos medicamentos de eritropoyesis también han tenido warnings de eventos cardiovasculares. Entonces, de un pronto a otro, estamos poniendo un montón de eritropoyetina y estamos olvidando que allá el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y puede terminar, ¿verdad? Teniendo un evento cardiovascular final. Esta es una cinta para noventera, para los que vieron los Thundercats, ¿verdad? Y es lo que yo quisiera como que recuerden, ¿verdad? Ver un poco más allá, o sea, entonces es no quedarse solo con lo que está inmediato, que ustedes ven en el hemograma, porque a veces hacemos esta medicina cajonera, no tiene anemia, se acabó, ¿verdad? No, ¿será que tiene ferropenia? Bueno, ¿cómo lo estudio? ¿Qué condición? Pensar en los que tienen anemia
Perdón, los que tienen ferropenia funcional también. Esos son un poco los mensajes que quiero que se lleven. Este es un tema muy grande, traté de compactarlo y que viéramos de todo un poco, y les aseguro que hay cosas que se quedan por fuera, no hablé de otros detalles, de atletas y demás, pero llévense las perlas, sobre todo de lo que es buscarlo, saber cómo reponer, recordar que hierro parenteral tiene una gran utilidad que cada vez va ganando más espacio, y yo personalmente, si el paciente puede, inclusive, les voy a ser honesto, yo me salto el hierro oral. Aún en pacientes que tienen anemias leves o que tienen solo ferropenia, me lo salto, y que, por ejemplo, por sangrado. Esta es una típica. Hace poco tuve una paciente que es paciente mía por otras condiciones, sangrados frecuentes, ya llegando a su menopausia, perimenopausia, hace sangrados intensos, no hace anemia, pero me dice que está fatiada, le hago una ferritina, baja. ¿Podría haberle dado hierro oral? Sí, pero hablo con ella y ella misma me dice, yo no quiero tomar hierro, me ha caído pésimo en otros momentos, lo voy a dejar de tu sistema, de una vez hierro parenteral, se resuelve. Y en general lo tenemos muy bien. Usted, ahí no me dejan mentir los compañeros de emergencias que ven llegar cada rato pacientes a colocarse hierro de emergencias. Entonces, creo que es muy útil, y espero que ustedes también lo tengan ahí en mente, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos. Bueno, gracias ahí a los... Anoté por acá si alguien tenía alguna pregunta. Sí. Pues, estaríamos pura vida. Gracias. Por aquí nosotros